Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para hoy tenemos una entrega especial sobre producción porcina en la que para comenzar les proponemos ver cómo la unión hace la fuerza. Desde inicios de la década del 2000, con un contexto económico favorable para la conversión de proteína vegetal a carnes, la producción porcina comenzó a afianzarse con inversión en genética y planificación de la sanidad, la nutrición y el bienestar animal de los cerdos. Este fortalecimiento de los esquemas productivos se profundizó en un proceso lento, traccionado por las granjas, que se orientaron a modelos de gestión basados en el asociativismo y la integración. A partir del 2003, en un contexto que el grano, sobre todo maíz, se puede decir trigo, con un muy bajo valor, se empezó a ver como el cerdo como una posibilidad, una herramienta para darle valor agregado. Y es así como empezaron a surgir una gran cantidad de criaderos, en general con una baja capacidad de inversión, o sea, básicamente al aire libre. Luego se empezó a mezclar un poco con los sistemas de cama profunda y a la par algunos intensivos parciales, que un galpón de gestación, que un galpón de engorde, bueno, en general sin un programa, sin un flujo de producción, y un poco a termómetro, que es lo que le molestaba o que le parecía que era más ineficiente en ese momento. La realidad que pasaron los años y los granos cobraron un valor que ya empezó a competir. Entonces pasó a ser un negocio, por un lado la agricultura y por otro lado la ganadería porcina, otro negocio. Para los que tenían baja inversión, vieron que estaban ganando a lo mejor lo mismo que haciendo la agricultura sola y dijeron, fácil, nos desarmamos. Muchos de esos productores fueron desapareciendo en estos últimos años y los que permanecieron creo que estuvo más relacionado porque ya habían hecho varios galpones, aunque sean productores chicos podemos decir de 100 para abajo, 150 para abajo, 150 madres, donde ya habían invertido mucho, entonces no era tan fácil salir. Nosotros en Tandil tenemos el clúster porcino de Tandil, que está integrado por el DOC, que es Denominación de Origen Tandil, que lo integran empresas que hacen fiambres, salamines y chacinados en Tandil. Está integrado por Aportan, que es la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Porcino de Tandil. Facultad, municipio, INTA, casi todas las instituciones acompañan. El sector porcino argentino ha registrado una importante evolución técnica que le permitió posicionarse como uno de los polos de producción que agrega valor de manera eficiente. Con el fin de evitar la salida del sistema de más productores, el sector porcino en el partido bonaerense de Tandil cuenta con un clúster como herramienta de fomento de acciones asociativas y de integración, haciendo foco en el concepto de salud pública. Hace 25 años que nos juntamos, no fue de un día para otro. Y hoy se llama clúster, hace 8 o 10 años se llama clúster, o hace 12 años que existe el DOT, Denominación de Origen Tandil, pero venimos trabajando hace mucho en la cadena. Y las preocupaciones, como siempre, por ahí algunas veces podés avanzar en proyectos, pero muchas veces lo que te une son las demandas, las preocupaciones. Y en Tandil, por ser una zona conocida por el salamín, siempre nos unió el problema de la triquinosis. Entonces, dentro del plan porcino surge buscar el financiamiento, a tomarlo los productores, de tomar la rienda y no dejarlo en manos de los distintos estados, municipal, provincial, nacional, sino decir, muchachos, acá está la industria y está la producción y queremos que no haya triquinosis en Tandil. Entonces empezamos a trabajar fuertemente con eso y fueron distintas etapas. Charlas, por ejemplo, todos los años para la época que viene el invierno, viene la carneada, damos charlas en las escuelas, especialmente en las escuelas de campo. En pandemia, me acuerdo, dimos, y sí, lo seguimos virtual. También hemos dado charlas en las escuelas de la ciudad
porque más de uno de los chicos, sí, mi papá tiene campo, sí, en el campo con los empleados del campo hacemos el chacinado, entonces hay que generar conciencia, ¿no? Nosotros decíamos, en el grupo de trabajo decíamos, así como hoy los chicos te hacen poner el cinturón de seguridad, creemos que la instrucción, el conocimiento arranca por los chicos, entonces que los chicos sepan que cuando se carnea hay que hacer análisis de triquinosis. El clúster porcino de Tandil se compone de una amplia red de empresas y entidades conectadas entre sí, que comparten objetivos, experiencias y conocimiento. La interconexión entre los diferentes nodos favorece las sinergias y la cooperación entre todos los agentes de la cadena de valor. Ya el comenzar a trabajar con las distintas instituciones, llámese municipio, organismos, asociaciones de productores, grandes productores, ya eso es un gran avance. Después lo que se hace es un conocimiento de los grados de avance y de grado de tecnología y las capacitaciones que se hacen, que muchas veces no son tan valiosas las capacitaciones a través de jornadas y talleres, sino el contacto permanente con los productores. Que los productores sepan que hay personal del municipio o docentes que también son profesionales del sector, que puedan ser consultados, eso muchas veces tiene más avance que un programa de capacitación. A través de un financiamiento conseguimos que se le pague a un veterinario, la gente de agricultura familiar aporta un agrónomo, la camioneta y un montón de cosas más, las empresas aportamos vacunas, antiparasitarios, la facultad aporta los análisis de brucelosis, entonces arrancamos, ¿no? Le seguimos dando vuelta, año tras año esto fue, ahora te lo cuento en el día del lunes, pero fue evolucionando, fue mejorando, fuimos ampliando la llegada a los productores. Entonces estos chicos son la policía buena, ellos van, hablan con los productores, llenan una encuesta, charlan, cuando se van los llaman por teléfono, che, tal chancha, me pasó esto, me pasó aquello. Así que ellos son el contacto con el medio, han encontrado cerdos en todos los lados que se te ocurra, algunas situaciones muy buenas y algunas situaciones media complicadas, pero a lo largo del tiempo esos productores por ahí, un poco más ariscos para llamarlo así, se fueron entendiendo que esto era bien para todos, ¿no? Inclusive hemos encontrado casos sanitarios que gracias al apoyo de Aportán se sacaron todas esas madres y se pusieron madres nuevas. Y bueno, esto fue evolucionando y por ejemplo en pandemia, cuando fue el problema de que venían los chinos, parecía que nos venían a copar todo, que íbamos a desmontar todo, que no iba a alcanzar nada, que íbamos a contaminar las napas, todo lo que no pasó. Hubo gente que quería que en Tandil armar una ordenanza, que no haya cerdo, y también nos unió eso y sacamos una ordenanza, por ejemplo. Sacamos una ordenanza, nos juntemos en el grupo personas que están en el Consejo Deliberante, nos asesoramos, trabajamos, por eso te digo que hoy te estoy contando como si fuera fácil, pero es el trabajo de 15 años capaz de trabajo, ¿no? Desde hace más de 5 años que productores locales vienen trabajando para posicionar al partido de Tandil como el centro de referencia del país de la producción porcina integrada, familiar, basada en tradiciones y producción en origen. Nuestro próximo paso es lograr que no importa quién esté en el Estado municipal, que haya ya un arancel, una plata ya asignada al plan porcino. Es nuestro próximo paso, nuestro próximo objetivo, ¿no? Siempre estamos viendo qué otro pasito tenemos que dar. Eso nos demanda casi todo el año, parece poco, pero es un montón de trabajo. Nuestros docentes, que también trabajan en relación con productores, identificaron la necesidad de que haya un plan de ordenamiento porcino, porque como sabemos, no solo tiene que estar desde el punto de vista productivo, sino también como un desafío para la zoonosis. En ese caso, tanto grandes productores como pequeños productores tienen un gran desafío relacionado con la triquinosis. Nosotros, desde nuestra facultad, quisimos aportar, y trabajando con el municipio de Tandil, quisimos aportar nuestros conocimientos, nuestra tecnología, para que haya un registro de información y posteriormente relacionado eso con capacitación, tanto en técnicas, manejo de los animales o manejo del alimento. Uniendo todas esas partes, uniendo a los investigadores, uniendo a los docentes que nos fueron a dar charlas de triquinosis, por ejemplo, uniendo a los docentes que nos van a hacer análisis de brucelosis, triquinosis, tenemos un grupo de triquinosis muy bueno en la facultad,
y que estamos haciendo serología sobre esos animales, que es algo novedoso. O sea que logramos a través del grupo del clúster porcino y a través del plan porcino, lo que siempre se comenta, lo que siempre se dice, nosotros lo llevamos a la práctica porque nosotros logramos que el sector porcino esté vinculado estrechamente con nuestra universidad y con nuestra facultad en particular. Así que bueno, ese es un motivo importantísimo de unión que de a poquito va encontrando como esos escalones en la escalera que te van dando fuerza para volver a continuar, ¿no? Así que el plan porcino es uno de los bastiones. Logramos el centro de inseminación artificial, los chicos de Aportán lograron tener un montón de proyectos en base al aval que le da el municipio, que le da la universidad. Acabamos de ver cómo estar integrados genera sinergias para crecer. Y si se quedan con nosotros después de la pausa, vamos a continuar hablando de producción porcina, pero en este caso para ver cómo se puede mejorar la sanidad. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Agromat Granjas, 25 años automatizando establecimientos porcinos y avícolas en todo el país. Cortinas Calchaquí, resistentes, únicas por su calidad. ¿Sabías que Provimi tiene soluciones nutricionales innovadoras para tu granja? En reproducción, recría y engorde, obtendrás mejor desempeño, más rentabilidad y óptimos resultados. Provimi Cargill, nutrición animal. Juntos crecemos. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal, producción avícola, bovina y porcina. Vetifarma, expertos en nutrición y sanidad animal, asistencia técnica de excelencia, productos especiales a medida de cada cliente, mayor eficiencia y rentabilidad en producción animal. Vetifarma.com.ar. Somos los primeros importadores de genética porcina canadiense e introdujimos los mejores materiales para que el productor argentino pueda producir más kilos de carne de cerdo por madre y por año. Hempork, more and better pigs. En la producción porcina, las enfermedades infecciosas están permanentemente en el centro de la escena. Es por eso que en este segmento de Saber Rural les proponemos ver cómo les podemos hacer frente. Las enfermedades infecciosas son, junto con las respiratorias, las responsables de buena parte de las pérdidas de origen sanitario de las granjas porcinas. Diversas patologías afectan a las distintas categorías, propiciando la aparición de enfermedades infecciosas en cada etapa del proceso productivo. Ocupan un lugar fundamental dentro de la producción porcina, son clave en los sistemas productivos. ¿Clave en qué sentido? Clave en el sentido de, por un lado, conocer qué es lo que está pasando, por un lado, saber y poder contextualizarla, saber cuáles son los agentes que están circulando y poder contextualizarlo para luego poder llegar a tomar medidas. Hoy las enfermedades infecciosas, hoy y desde hace bastante tiempo,
ocupan un lugar preponderante en todo lo que tiene que ver con el estatus sanitario de las granjas, y es fundamental tenerlas en consideración de manera permanente, estar vigilándolas de manera permanente y conocer cuál es la situación de estas entidades que son complejos, porque ya no hablamos de un solo microorganismo, sino de una multiplicidad de ellos, y están presentes en las granjas. Y bueno, como digo, conocerlos y saber quién es el que está presente en nuestra granja es fundamental para poder tomar medidas tanto preventivas como terapéuticas. La bioseguridad como disciplina tiene por objetivo de estudio el riesgo biológico y el desarrollo de medidas para minimizar la expresión de los peligros consecuentes para evitar la propagación de las enfermedades que amenazan a los porcinos. El concepto de bioseguridad es un concepto que nos dice hay que prevenir, hay que poner puertas para evitar que entre una infección en un momento determinado en un sitio determinado. Entonces, hablando de granjas de porcino, por ejemplo, dices, bien, vamos a empezar por fuera, vamos a poner vallas. ¿Cómo pones tú una valla que evite que entre una bacteria? Bueno, no vas a evitar que entre la bacteria, pero evitas que entre el que te va a llevar esa bacteria. Entonces empezamos por una bioseguridad exterior, donde vamos a evitar eso, el camión del pienso, el visitante y tal. Bien, ahí empezamos. Segunda barrera que vamos a poner, tenemos gente que trabaja en la granja. Esa gente tiene que tener unas medidas para no ser ellos transmisores. Cambiarse la ropa, tener zonas limpias y zonas sucias, el hacer el pediluvio, etcétera, etcétera, etcétera. Una medida de bioseguridad intermedia. Y luego dentro de la misma granja, la intrabioseguridad entre animales. O sea, no podemos permitir que un animal lo cambiemos a otro y le transmita una enfermedad a dos naves diferentes. Es decir, tenemos 3 niveles, empecemos por fuera, dentro de la granja vamos a prevenir y con nuestros animales vamos a manejarlos de forma que no sean ellos mismos transmisores. Bioseguridad como una medida de control, como la medida preventiva, como para evitar justamente, por un lado, diseminación, por otro lado, el ingreso de nuevos agentes patógenos a la granja, y para cuidar y para mantener el estatus sanitario. Y bueno, la vigilancia, sin lugar a dudas, para estar justamente contextualizado de quiénes son los agentes que están circulando. Las listas de chequeo son herramientas que permiten evaluar a campo el estado del sistema de producción, verificando el nivel de bienestar de los animales mediante su estatus sanitario y, por lo tanto, partiendo del concepto de bioseguridad en la granja. Sobre todo, por lo menos en el sector porcino de España, son en los que más lo tienen desarrollado, que tú vas haciendo tu propia evaluación. Entonces tú tienes un checklist que empiezas con la evaluación de la bioseguridad exterior, la intermedia y la interna, la intrabioseguridad. Ese checklist te va diciendo una serie de medidas. Tienes vallado perimetral, tienes ducha para cuando entren los camiones, tienes pajareras, tienes una serie de medidas que tienes que tener. Y ahí lo vas evaluando y tienes una puntuación. Y al final, si te sale una puntuación entre 5 y 20, estás muy bien. Entre 20 y 50 tienes que mejorar y te salen puntos rojos donde mejorar. Y luego por encima de 50, dale una vuelta importante a tu granja porque la bioseguridad la tienes fatal. Y eso lo puedes hacer a los 3 niveles. Y está muy bien porque te puedes autoevaluar tú, ganadero, veterinario de granja, la puedes hacer tú y sobre todo identificar en este punto fallo. Es decir, yo tengo muy buena vallado perimetral, pero no tengo pajareras. Bueno, pues como no ponga pajareras no consigo nada. Es decir, es muy fácil evaluarlo y hay muchísimos métodos de evaluación que te llevan a la conclusión de aquí tengo que actuar, esto lo tengo bien. Desde el Grupo de Sanidad Animal recomendamos fuertemente y solicitamos fuertemente que se remitan muestras adecuadas a los laboratorios para buscar cuáles son los gérmenes que están circulando, conocer cuáles son, poder diagnosticarlos, poder caracterizarlos y, por supuesto, saber, en el caso de los patógenos bacterianos, cuál es el perfil de resistencias que estas bacterias pueden tener. Los antimicrobianos, como los antibióticos, si bien forman parte de los grandes logros de la humanidad, puesto que han permitido mejorar las condiciones de vida de los seres humanos y los animales, pueden generar un fenómeno conocido como resistencia si su uso es inadecuado.
En nuestro caso, nosotros estamos encontrando resistencias a múltiples fármacos, a múltiples antibióticos e incluso resistencia a antibióticos que son relativamente nuevos. Antibióticos que comenzaron a aplicarse no hace muchos años, hoy ya estamos aislando microorganismos que son resistentes a estos antibióticos. Entonces, un poco el mensaje nuestro siempre es, por un lado, diagnosticar, saber cuáles son los perfiles y usar racional y adecuadamente estos antibióticos para que puedan ser efectivos y que podamos llegar con éxito al tratamiento de una infección bacteriana. Los invitamos ahora a hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Somos los primeros importadores de genética porcina canadiense e introdujimos los mejores materiales para que el productor argentino pueda producir más kilos de carne de cerdo por madre y por año. Hempork, more and better pigs. Betty Pharma, expertos en nutrición y sanidad animal, asistencia técnica de excelencia, productos especiales a medida de cada cliente, mayor eficiencia y rentabilidad en producción animal. bettypharma.com.ar. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Cortinas Calchaquí. Resistentes. Únicas por su calidad. Agromat Granjas. 25 años automatizando establecimientos porcinos y avícolas en todo el país. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. ¿Sabías que Provimi tiene soluciones nutricionales innovadoras para tu granja? En reproducción, recría y engorde, obtendrás mejor desempeño, más rentabilidad y óptimos resultados. Provimi Cargill, nutrición animal. Juntos crecemos. La producción porcina demanda una gestión integral de la granja. Es por eso que aquí en Saber Rural les proponemos ver cómo hacer del negocio una empresa. El concepto de empresas agroalimentarias integra el sector primario de la producción, los procesos industriales, el marketing, los canales comerciales y la utilización de los productos por parte de los consumidores. Como parte del complejo de los agronegocios, la producción porcina se ha reconvertido agregando variables en la gestión de las granjas, que plantean como desafío alcanzar la sustentabilidad económica, pero también la ambiental y la social. La gestión de una granja porcina, sobre todo, primero hay que tener en cuenta que es una producción intensiva, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, nosotros decimos que se le parece más a una industria que a una producción agropecuaria, por más que obviamente lo sea. Parado desde allí, obviamente hay cuestiones que tienen que ver estrictamente con lo económico, pero que las variables económicas, que por supuesto confluyen en un resultado económico, como puede ser un margen bruto de la actividad o como puede ser la rentabilidad, que obviamente es común a cualquier tipo de actividad, después es altamente dependiente de la parte productiva, ¿no?
Y ahí entran a jugar un montón de variables, que algunas tienen que ver con el tamaño, con la escala, como puede ser el número de madres, con la cantidad de lechones por parto, con la cantidad de pariciones anuales, o sea, una serie de variables productivas que hacen a que valga la redundancia, la producción, digamos, que en este caso es intensiva, redunde en un ingreso que sea capaz, digamos, de absorber los costos que la granja posee. En ese sentido, digamos, hay un montón de indicadores entonces que nos pueden ayudar a gestionar la granja, pero nosotros siempre decimos que aparte de lo productivo y aparte de lo económico, que es altamente dependiente de lo productivo, hay una serie de indicadores y una serie primero de perspectivas, podríamos decir, que después se transforman en indicadores, así como lo económico requiere indicadores y lo productivo requiere indicadores. Hay una serie de perspectivas que son muy importantes y sobre todo en las granjas porcinas, que también hay que ir monitoreando, porque si bien no impactan en el resultado inmediato, lo van a hacer a futuro. Al igual que en la industria, en el sector agropecuario y en las granjas, el armado de equipos demanda un proceso de construcción paulatina y colectiva, donde el trabajo en equipo sea uno de los objetivos de la organización. Las granjas porcinas, por ejemplo, suelen tener, por el manejo que tienen, una alta rotación de personal, ¿sí? Esa alta rotación de personal puede ser por múltiples causas, vinculadas con los espacios, con las comodidades, con los horarios de trabajo, con la rotación de turnos. Y esas cuestiones hay que monitorearlas, es decir, hay que tratar de traducir en indicadores que nos permitan ver, no solamente el salario digamos, de las personas que están trabajando, de los operarios de la granja, sino también las condiciones en que trabajan, el nivel de capacitación, etc. Por ejemplo, puede pasar que una alta rotación genere problemas técnicos que a la larga se traducen en menor productividad, porque no se está llegando a tiempo con la capacitación, dada la alta rotación que tiene la granja. Hay que investigar, por supuesto, cuál es la causa de la alta rotación, ¿no? Para atacarla por el lado que corresponde. Pero tenemos que saber que si mientras tanto no esté atacada, esa rotación te va a generar problemas de productividad por capacitación inadecuada del personal. Bueno, todo eso y muchos otros indicadores se contienen en una perspectiva que nosotros le llamamos de aprendizaje y crecimiento. El principal objetivo de la producción porcina es obtener la mayor ganancia de peso de los animales, con el menor consumo de alimento y tiempo de engorde posible. Las buenas prácticas nutricionales son esenciales para una buena salud y producción de los animales. Dado que el alimento es uno de los factores determinantes en la estructura de costos y su correcta administración es un punto clave, la conversión es uno de los indicadores de mayor importancia. La estructura de costos es altamente dependiente básicamente de la alimentación, es decir, la alimentación es el motor del sistema, por eso muchas veces, muchos informes incluso que generan algunas empresas, te muestran una torta de cómo se distribuye gráficamente la composición de la alimentación. ¿Por qué? Porque la alimentación se lleva un porcentaje muy importante, de acuerdo al modelo que vos tengas productivo, de los costos. Seguido probablemente por la mano de obra, porque es mano de obra intensiva, y mucho más atrás se encuentra la sanidad. Digamos, la sanidad, como pasa en muchas producciones, no es un costo muy representativo, digamos, en términos porcentuales del total de los costos de producción, pero sí son de alto impacto, ¿sí? Es decir, en donde no hay ninguna justificación para no invertir en sanidad, porque en realidad no representa tanto en términos porcentuales y representa mucho si no lo hago, o si no lo hago bien, ¿sí? Ahí, por ejemplo, podemos llegar a cuestiones finas de medición en el sentido de, medir. Yo puedo tener un plan sanitario muy bueno, pero a lo mejor no se está aplicando correctamente, ¿sí? Entonces, hay veces se toman, por ejemplo, indicadores que tienen que ver con grado de avance de la aplicación del plan sanitario, ¿no? Es decir, yo puedo tener un plan sanitario muy bonito y muy perfecto desde el punto de vista técnico, pero que no se está aplicando convenientemente, y yo no tengo que esperar al final del ciclo para darme cuenta que el plan sanitario no se aplicó. Es decir, todo eso yo lo tengo que ir viendo, digamos, cómo va avanzando en el tiempo, si tenemos desvíos para poder corregirlo a tiempo. La planificación de la empresa agropecuaria, y en particular de las granjas, debe contemplar el manejo de información
y la articulación de diferentes indicadores que permitan monitorear todas las variables del negocio. Los tableros de comando son la parte visible de lo que se llama el cuadro de mando integral, que desarrolló Kaplan y Norton década del 90, principio de década del 90. Están cada vez más aplicándose a las producciones agropecuarias y sobre todo a las intensivas como puede ser la granja porcina. Los cuadros de mando y el tablero, que sería el conjunto de indicadores que permiten medir las distintas perspectivas, básicamente perspectiva económica, perspectiva de procesos, perspectiva de mercados, perspectiva de procesos internos, que sería algo así como lo productivo, podríamos decir, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, que es un poco la que hoy comentaba respecto de todas aquellas cuestiones vinculadas con el personal y con conservar la capacidad productiva del sistema en el tiempo, que si yo no la monitoreo se me puede, a la larga va a impactar en lo productivo y finalmente en lo económico. Y también una perspectiva que se llama sustentabilidad, que normalmente se le incluye dentro de estos cuadros de mando, y que también van atacando cuestiones ambientales, cuestiones sociales también, hay indicadores hasta sociales en realidad, que cada vez más son tenidos en cuenta porque la sociedad los está demandando de alguna manera, ¿no? Vinculados con si damos trabajo al área de influencia, si usamos recursos del área de influencia y entonces generamos menor, huella de carbono en realidad simplemente por traslados. El manejo de los efluentes, por supuesto, cuestiones muy técnicas de la producción. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Antes de despedirnos, queremos recordarle que la seguimos en las redes, donde nos encontrarán como Saber Rural y también en YouTube. Ahora sí, hasta la próxima semana cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente juntos mucho más Saber Rural.